17 minutos después de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana de Política y Punto. Bueno, estamos en comunicación telefónica con la señora Lourdes Lodi, es politóloga, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y también directora del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, un gusto, Lourdes. Bueno, Lourdes, te llamamos para hablar un poco de lo que viene a ser el tema de la boleta única de papel, pero a nivel nacional. ¿Nos podrías comentar un poco qué es lo que se trató durante el jueves a nivel nacional en el Congreso? Bueno, el tema de la boleta única, nosotros aquí en Santa Fe lo tenemos como muy interiorizado, estamos con boleta única desde el año 2011, pero bueno, también desde ese momento hay proyectos a nivel nacional para que empecemos a votar con ese sistema en elecciones nacionales de diputados, senadores y presidente y vice. Hay proyectos que tienen estado parlamentario hace mucho tiempo, algunos lo perdieron, y lo que pidió la oposición el jueves pasado fue que se tratara un pack de 8 proyectos sobre tablas, sin de comisión, que obviamente para ser aprobados requerían una mayoría especial que no se logró. Pero bueno, celebramos que el tema de boleta única de papel está en la agenda nacional. Y a ver, ¿qué modelo están proponiendo? Fundamentalmente el modelo cordobés, que no es un modelo igual al santafesino. ¿Cómo es el modelo cordobés, Lourdes, para que lo podamos entender? El modelo cordobés es un modelo que, como en la provincia de Córdoba no tienen sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como si tenemos en Santa Fe y si hay a nivel nacional, es un modelo que condensa en una única papeleta todas las categorías electorales. Es decir, están divididas las categorías por columna y además del elector poder hacer una marca por cada una de las categorías en fuerzas distintas, también le da la opción al elector de marcar lo que se llama el casillero de voto de lista completa, que es una columna que aparece a la izquierda donde están referenciados todos los partidos. Es como si uno votase la boleta sábana horizontal en el sistema nacional, es decir, generando un efecto de arrastre donde se votan todas las categorías para el mismo partido. Claro. ¿Ese es el planteo que se hace también para usar a nivel nacional, Lourdes? A ver, ese es el proyecto que tiene mayores acuerdos hoy. Ajá. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos desde el observatorio y desde la gente que se ha dedicado a analizar estos temas en el último tiempo? Es que en ese formato de una única boleta única, los cordobeses la llaman boleta única de sufragio, es imposible condensar la totalidad de la oferta electoral de una primaria, ¿no? Claro. O sea, le va a quedar chica la boleta, ¿no? Sí, por eso, a ver, ¿qué es lo que estamos sugiriendo, proponiendo? Que no haya, que no necesariamente se tenga que copiar ni el modelo santafesino ni el modelo cordobés, sino que se diseñe un modelo específico que se adapte al sistema electoral nacional, al sistema de primarias nacional, al sistema de partidos nacional, a los cronogramas y al federalismo electoral, pensando que eso también va a tener que ser compatibilizado con elecciones provinciales, en los casos en los que se hace con simultaneidad. Entonces, a ver, con boleta única se vota en arriba del 90% de las democracias del mundo. Los invito a poner en Google boleta electoral o ballot paper, como suele también decirse, y van a ver que hay diseños de boleta para votar en África, en Asia, en Europa y en prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, y los diseños no son ni iguales al cordobés ni iguales al santafesino. Entonces, hay que pensar cuál es el modelo que mejor se adapta para garantizar digamos, la libertad de la elección, la simplicidad y también que sea, digamos, que fortalezca también el sistema de partidos. Lourdes, mi pregunta apunta un poco ahora, ¿cuál es el paso de una boleta única, que es un sistema electoral, por así decirlo, un poco más moderno a la tradicional lista sábana, que ya la estamos, como bien decías, viviendo en Santa Fe? ¿Cuál es el paso que hay a un voto electrónico? Bueno, en realidad yo entiendo que el voto electrónico sería un retroceso en la democracia. ¿Por qué? Porque el voto electrónico no garantiza el secreto voto y privatiza una parte del proceso electoral en manos de técnicos.
Lo que suceda dentro de ese tema, el elector no lo conoce, la autoridad de mesa no lo conoce y el común de los fiscales partidarios tampoco lo conoce. ¿Cómo tenemos la garantía de que la persona que votó en quinto lugar, la máquina no registró cuál fue el voto de la persona que registró en quinto lugar? Entiendo. Y también, bueno, hay estudios del CONICET, de hecho son especialistas en ciencias de la computación, que demuestran que, por ejemplo, con el sistema de boleta única electrónica que se utiliza en Salta y en Buenos Aires, que ellos utilizan una boleta donde hay un chip donde se carga el resultado, también han demostrado que ese chip puede ser adulterado, hackeado y sumarle más votos que un voto, o incluso alterar el voto del elector por simplemente teniendo un celular cerca, como si fuese vía transmisión de datos como Bluetooth, por ejemplo. Entonces, y además con agregado de que supone inversión en tecnología, y muchas veces esa tecnología no está diseñada desde el Estado, sino que hay que contratar empresas privadas que generalmente son extranjeras. Entonces, para mí es un momento de privatización que tampoco te da las garantías que sí te da la boleta única. Y bueno, también como boleta única hay distintos modelos y sistemas de voto electrónico, algunos mejores y otros peores, ¿no? Bueno, vos sabés que está buena la aclaración y la comparación que vos estás haciendo, porque muchas veces nosotros decimos, no, voto electrónico, porque el voto electrónico lo tenemos ya, el resultado, que esto, que aquello, pero claro, todos estos puntos de vista que vos estás planteando, a lo mejor muchas veces no lo hemos analizado tampoco y no lo hemos visto de esta manera. Por eso digo que vos que estás inmersa en estos estudios de diferentes tipos de votación, realmente surgen estos puntos que nos marcas que son muy interesantes. Mirá, incluso hay muchos países europeos que habían avanzado hacia el voto electrónico y que tuvieron que ir hacia atrás. Y bueno, y como ustedes saben, durante la presidencia de Mauricio Macri, acá hubo un paquete de reforma política que proponía el voto electrónico a nivel nacional, y fueron las organizaciones de la sociedad civil, la oposición, pero sobre todo los investigadores especialistas del CONICET los que demostraron que no era una vía que garantizara uno de los puntos de nuestro artículo 37 de la Constitución Nacional, que plantea que el voto debe ser secreto, además de universal y obligatorio. En comparación con la boleta partidaria, ¿cuáles son las ventajas que ofrece la boleta única de papel? Para mí la principal ventaja es que garantiza la equidad en la competencia electoral. Primero, en la boleta única están todas las listas o todos los candidatos, no importa si sos un partido grande, un partido chico, si tenés muchísimos fiscales o no tenés ninguno, si tenés mucho dinero para imprimir boletas o no tenés nada de dinero. El Estado garantiza que, y además los presenta con espacios equivalentes, fotos equivalentes y el mismo diseño a todos los candidatos, y asegura que el elector tenga la oferta electoral completa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mientras que con el sistema de boleta partidaria que conocemos, que es con el que aún votamos a nivel nacional, son los partidos los encargados de proveer las boletas. Hay boletas con mejor diseño, boletas con peor diseño, boletas mejor ubicadas en el cuarto oscuro y otras que quedan cargadas, cuando no roban las boletas, las hacen desaparecer, o boletas adulteradas. Y también la diferencia de que las grandes estructuras cuentan con fiscales todo el día para defender esos votos, y también cuentas con los recursos para hacer distribución previa de boletas o para reponerlas en caso de robos. Mientras que un partido vecinal, un partido chico que no tiene fiscales en todas las escuelas, corre el riesgo de que si sus boletas desaparecen a las 10 de la mañana, ya no es opción electoral durante todo el día. Claro. Lourdes, no sé si queda alguna pregunta más. No, sí, una última para cerrar. Sí. ¿Sería muy costosa la transición de la boleta partidaria a la boleta única de papel? Porque fue uno de los argumentos principales de Germán Martínez a la hora de cuestionar el emplazamiento en las comisiones de la boleta única, la cuestión del costo. Él estimaba unos 6.000 millones de pesos y le parecía algo exagerado. Mira, me parece que va a ser más el costo político que el costo económico. La boleta única de papel es más económica y es más ecológica que la boleta partidaria, porque mientras que con la boleta única de papel se imprime una sola vez el padrón electoral,
Con la boleta partidaria, los partidos imprimen 3, 4, hasta 5 veces el padrón, e imagínate, yo siempre me gusta poner el ejemplo de la elección 2017 de diputados nacionales, la primaria. Santa Fe presentó 57 listas. Imagínate que a cada una de esas 57 listas imprimió 3 veces el padrón electoral de Santa Fe, que es de 2.800.000 electores. La cantidad de boletas que se imprimieron es superior a los 800 millones de boletas, mientras que con boleta única de papel se hubiesen impreso solamente 2.800.000 boletas. Entonces, me parece... el argumento económico es válido, pero también tenemos que saber que la democracia tiene sus costos, y si es para asegurar la legitimidad, la transparencia, para que el sistema sea más confiable, para garantizar el voto secreto, que el voto sea libre, que verdaderamente la voluntad del elector se representa en resultados electorales y en gobiernos, me parece que si hay que invertir en eso, ese no es un argumento principal. El principal argumento es cómo hacemos para que... Se nos cortó la comunicación. Bueno, ahí lamentablemente no la pudimos despedir, pero recién se acaba de cortar. Interesante lo que está haciendo referencia Lourdes, y bueno, obviamente interesante también el proyecto que se plantea, por más de que no sea la misma de Santa Fe a la que estamos haciendo referencia nosotros. Avisémosle que se nos cortó la comunicación, le agradecemos. Fabi, no sé si pudiste llegar a escuchar un poco lo que estábamos hablando. Sí, no alcancé a escuchar porque se entrecortaba la parte de que hablaba de que en realidad estaban tratando a nivel nacional la boleta de Córdoba, y no alcancé a escuchar cuál es la diferencia entre Córdoba y la de Santa Fe. Creo que le había explicado recién, Juan, vos te acordás la diferencia entre la boleta de Córdoba y la de Santa Fe, que no tiene internas, no tiene proceso de internas. Claro, no tiene Córdoba no tiene, a nivel provincial, no tiene paso. Entonces, ¿qué hace? En una sola boleta